Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. El día de hoy vamos a hablar de cómo la coyuntura colombiana se ve afectada no desde el chisme periodístico o desde el vacío análisis que algunos periodistas sedientos de poder suelen hacer, sino que lo vamos a ver desde un análisis materialista en cuanto a cómo funcionan las estructuras de poder en Colombia. Teniendo en cuenta que lo que estamos evidenciando con la llegada de Abelardo de la Espriella no simplemente es un cambio de gobierno, sino que es la simple escenificación pura del capitalismo patético en su fase más grotesca. Y para entender esto hay que recurrir a Guy Debord en su obra fundamental que es La Sociedad del Espectáculo, donde Debord plantea que en la modernidad tardía todo lo que antes era vivido directamente se ha convertido en una mera representación. El poder ya no necesita gobernar mediante proyectos de nación. Esto quiere decir que ya no necesitan presentar propuestas contundentes respecto a cómo va a ser el plan de desarrollo, sino simplemente idealismos no posibles de materializar contenidos en simplemente 3 páginas, teniendo en cuenta que es suficiente montar un show, teniendo en cuenta que para la pequeña mentalidad de los seguidores de Abelardo es suficiente montar esa pantomima para entretener a las masas mientras desmantelan, se comen, se roban lo público en favor del capital privado. Y hoy vamos a desarmar 4 actos de esta gran farsa, de esta alineación imperialista en cuanto a la política exterior, la costosa puesta en escena de su posesión, la entrega del sistema de salud a los mercaderes de la vida y la instrumentación fascistoide de los símbolos patrios. Porque aquellos símbolos que hoy nos parecen caricaturescos como el Sieg Heil, gente haciendo símbolos con sus manos y cantando y demás, son los inicios de aquellos estados que sumieron en la penuria a distintos sectores de la población y que derivaron después en genocidios. Así que empecemos con la política exterior, y es que el anuncio de cerrar embajadas con un encono explícito hacia la representación diplomática de Palestina, el rechazo respecto a la afirmación del genocidio que está cometiendo su papito Netanyahu y la reactivación sumisa de las relaciones con el Estado de Israel. Esto no es una decisión soberana, sino que es un acto de alineamiento colonial. Y fundamento de esto, Frantz Fanon nos dicen Los Condenados de la Tierra, con absoluta claridad, un reflejo de cómo las élites locales de los países sometidos actúan como capataces del imperio. Y tal como lo estamos viendo, Abelardo no está diseñando una política diplomática en favor de los intereses colombianos, sino que está rindiendo pleitesía a los centros geopolíticos del capital global, plan sionista internacional y a los planes norteamericanos en la región, rindiéndose ante una operación Cóndor 2.0. Y es que cerrar los canales diplomáticos con un pueblo que atraviesa un genocidio sistemático transmitido en vivo no es neutralidad, claramente es un acto que toma bando, que es parcial, y es complicidad histórica. Mientras el derecho internacional y la conciencia global condenan con preocupación, el nuevo ejecutivo colombiano decide estrechar la mano al verdugo del pueblo palestino. Y esto responde a la lógica de Achille Mbembe, quien denomina que la necropolítica es el poder de dictar quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir. Y normalizar relaciones con un régimen genocida es validar la muerte como moneda de cambio en la geopolítica. Queridos amigos, ustedes deciden de qué lado del bando están, si el lado de la historia que estamos presenciando es un genocidio que asesina niños, que adrede, envía bombardeos a colegios femeninos en Irán, porque los misiles y las armas que los Estados Unidos utilizan son de alcance quirúrgico. Y esto de que haya sido un accidente, que hayan asesinado centenares de niñas, no es casual. O los más de 20.000 niños asesinados en Gaza. En segundo lugar del video tenemos la posesión en Cali y la sede en Barranquilla. Y para analizar este segundo acápite de este video es necesario hacernos una pregunta, y es: ¿dónde decidió el nuevo presidente hacer la ceremonia de transmisión de mando tras descartar las instalaciones militares? Tras descartar no, porque la realidad es que Petro prohibió que se realizara la posesión en una guarnición militar. Entonces la pregunta es ¿dónde? Si uno plantea responder la pregunta, opta por responder diciendo que la plaza pública o en un barrio popular de Cali, cerca a la gente, a la periferia, al pueblo, teniendo en cuenta que es el gobierno de los nuncas. Pues no, la respuesta es en un teatro. Y es que en la metáfora se escribe sola y raya relativamente con lo poético, y es que el gobierno de Abelardo empieza literalmente en un teatro, un show teatral que abre su telón para mostrarse al público como lo que es, una vil y barata obra de teatro, porque su proyecto político es eso, es puro show, es pura teoría del espectáculo, pura dramaturgia
burguesa. Pero analicemos la dimensión material de este fetiche de trasladar el Congreso de la República y desplegar a más de 11.000 hombres de la fuerza pública y montar la logística para que este capricho, que tiene un costo económico bastante exorbitante y que sale del bolsillo de todos los trabajadores colombianos, se haga realidad. Y esto no es un hecho aislado, puesto que a esto se suma la absurda propuesta de establecer una sede presidencial paralela en Barranquilla. Y es aquí necesario recordar a Marx. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte señaló que los grandes hechos de la historia universal ocurren dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Analicen y díganme en qué se parece esto a la realidad colombiana. Pero mientras le dicen al país que no hay recursos, que están recibiendo una patria en ruinas, gastan miles de millones de pesos en despliegues económicos y sedes alternas para alimentar el ego de un gobernante que ahora quiere cambiar el himno nacional, que es un punto que ya hablaremos. En definitiva, estamos siendo testigos de la opulencia de una clase dominante financiada por la austeridad impuesta pero al pueblo, no a ellos. Y reflejo de todo este circo, que no se limita simplemente a eso, a hacer un teatro, a hacer un show, sino también es el reflejo de un vacío conceptual, intelectual y formativo. Llegamos al punto más, a lo mejor más sangriento en términos sociales, y es el nombramiento de Ana María Vesga como ministra de Salud. Y es que la vocera de la CEMI, que es el gremio de las EPS, que acumula severas denuncias por corrupción, desvío de recursos e investigaciones en la Contraloría y la Fiscalía, esto no solamente es un conflicto de intereses insalvable, si hacemos una operación lógico-mental simple, esto es una afrenta directa a los ojos de los pacientes, a las enfermeras, a los médicos y a toda la clase trabajadora. Es poner al lobo a cuidar a las ovejas, poner al león a cuidar los cervatillos. Y es aquí cuando podemos evidenciar que opera lo que el teórico David Harvey llama como acumulación de desposesión. El capital privado necesita despojar a la ciudadanía de sus derechos fundamentales para convertirlos en nichos de mercado rentables. Esto quiere decir que los derechos fundamentales se vuelven o están en una transición de llegar a ser un bien fungible o no fungible, depende del punto de vista, objeto de transacción comercial, objeto de ser comprado, vendido y trasladado. En eso se están volviendo los derechos fundamentales, en un negocio del cual se están beneficiando simplemente unos pocos monopolios y de los cuales objeto de sometimiento somos nosotros, la clase trabajadora. Y esta señora Vesga y sus defensores repiten la mentira sistemática de que la UPS no alcanza, ocultan deliberadamente que el gobierno saliente aumentó el presupuesto en un 51.4%, más de 25 billones de pesos reales, y elevó la UPC del régimen subsidiado un 24.7% por encima de la inflación. No es que los recursos no alcancen, lo que pasa es que el modelo de intermediación financiera de las EPS se chupa los fondos públicos, y se los chupa porque en el proceso de traslado de dineros públicos a las EPS y luego de las EPS a las IPS hay una serie de personajes que se roban la plata en estos procesos de transmisión de los dineros. La solución que plantean desde esta visión neoliberal de privatizar la salud es una crueldad pasmosa. Es pedir más dinero estatal, duplicar los copagos de los ciudadanos y recortar los servicios médicos. Y antes de exigir un solo peso más a los trabajadores, las EPS deben rendir cuentas por sus deudas multimillonarias con la red hospitalaria y por la corrupción, teniendo en cuenta que la salud es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales, y que no es una mercancía. Legalmente aún no está establecido como mercancía, aunque por allá en el año 1993 Álvaro Uribe lo haya querido convertir en eso, en una mercancía objeto de transacción con la ley 100 del 93 y posterior con la 797 que modificó la misma. Y para cerrar con broche de oro, hablemos del sacrilegio simbológico del cual están siendo víctimas nuestros símbolos patrios. Y es que es necesario hablar de las modificaciones que Abelardo ha pretendido hacerle, arreglos entre comillas, al himno nacional. Podría parecer un tema menor, pero en términos sociológicos es profundamente revelador, teniendo en cuenta que Walter Benjamin, en su célebre ensayo La obra de arte, en la época de su reproductibilidad técnica,
hablaba de cómo el fascismo introduce una estética en la vida política. Toda esta teoría propagandística que se adelantó con Goebbels en la Alemania nazi o en la Italia fascista de Mussolini, donde hacían obras de arte, donde los carteles pintaban hombres hermosos y mujeres hermosas, o donde la estética militar y sus figuras, sus gestos, rayaban con algo que visualmente era estético, es una maraña cuando lo ligan al funcionamiento político de un Estado, teniendo en cuenta que esto es una estrategia que gusta a la gente, que lava mentes. Porque la apropiación, alteración y personalización de los símbolos de la patria, por los cuales muchas personas sentimos cariño, y al buscar que estos mismos rindan culto a la personalidad de un líder, y peor aún, donde el líder sustituye las instituciones por su propia figura, por la calidad de su voz, esto es fascismo. Y legal y constitucionalmente, la sentencia C-469 de 1997 es enfática en reconocer que los símbolos patrios, como el himno, la bandera, el escudo, son patrimonio cultural material de la nación y están protegidos por la ley. Ningún mandatario tiene la facultad de modificar la letra ni la composición del himno nacional para acomodarlo a sus gustos estéticos o a su propaganda política. Muchos van a decir que a Abelardo no le cambió la letra, que a Abelardo no le cambió la estructura, pero sí hay arreglos musicales que hacen utilización de instrumentos de corte de música tradicional italiana y que tienen un trasfondo que no reflejan netamente un inicio cultural colombiano. Si bien es cierto que el himno nacional colombiano se desarrolla en un contexto o en un desarrollo de música clásica, y recordemos que la música clásica es originaria de países como Italia o Alemania, donde sus máximos exponentes por allá en el barroco fueron Johann Sebastian Bach. Pese a eso, la música clásica ha tomado un contexto universal. Ahora bien, lo que pretende hacer Abelardo con su canto de ópera es italianizar y modificar a su gusto, a su modo, y poner al servicio los símbolos patrios a sus pies. Este tipo está trayendo el himno nacional como si fuera un jingle de su firma de abogados de las Priest Style, porque ni siquiera tiene la identidad tan marcada de que el nombre de su empresa tenga el nombre en español, reflejando un desprecio absoluto por la institucionalidad republicana y una peligrosa deriva autocrática, reflejando que lo que estamos viendo no es un gobierno de cambio ni de prosperidad, sino la consolidación de un régimen neobarroco, un régimen autoritario y neoliberal, siendo fascista. Un gobierno que actúa en el teatro mientras le entrega la vida de los ciudadanos a los mercaderes de la salud, a los defensores de las EPS, aquellos que defienden los intereses de los grupos económicos que han comerciado con la vida de las personas desde 1993 gracias a Álvaro Uribe Vélez. Estamos haciendo transición a un gobierno que le rinde pleitesía a los regímenes genocidas y que altera la ley a su antojo para alimentar su espectáculo. La respuesta a esto no puede ser el cinismo ni la resignación, puesto que la salud no se vende, la dignidad de los pueblos no se negocia y la política no se reduce a show en un teatro. Así que no siendo más, muchas gracias por estar acá en el video. Los invito a que me sigan en mis otras redes sociales. En la descripción del video, bajen un poquito la pantalla, ahí encontrarán una serie de links. Simplemente denle clic y sígame. De vez en cuando comparto otro contenido adicional allí. Adicionalmente pueden encontrar ahí el link para adquirir mi libro. Recuerden que escribí un libro. Déjenme su opinión en los comentarios. Díganme qué opinan, si creen que la salud puede seguir siendo un negocio o si es un derecho fundamental. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.